Hola, buenas noches a todos. Dado que los cambios es... Ah, sí, mi cámara, ¿verdad? Mi cámara. Listo. Dado que los cambios son algo constante, el día de hoy de nuestra sesión hice alguna dinámica diferente, porque entre los beneficios del cambio es que te permite conocer y aprender cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces vamos a cambiar un poco la dinámica y también hacerlo obviamente más llamativo. Hoy vamos a aprender en específico sobre un género literario llamado narrativa. Lo interesante, lo importante en la narrativa es que es algo que engancha mucho a la persona que escucha o que lee. La narrativa es descrita como una serie de hechos presentados o explicados ya sea por un narrador o por los mismos personajes que realizan ciertas acciones. Entonces, esta forma o esta estructura de llevar un cuento hace que la gente se adentre mucho en el contenido y genere mucho interés en lo que tú estás diciendo. Sin embargo, debo confesarle que no soy el más experto en narrativa, aún es un área que tengo mucho por desarrollar, pero lo que sí soy muy visual y para ello me voy a apoyar de audiovisuales para nuestra siguiente temática. ¿De qué va a tratar? Ahí les va. Les voy a poner animaciones que el día de ayer me puse un poco pensando cómo podía hacer el cambio en la dinámica y les preparé unas animaciones. Entonces, en lo que van pasando las animaciones, les voy a ir contando sobre la historia de un personaje. Obviamente mi narrativa no es tan extensa y tan buena como para darle tantos detalles de las texturas y de los ambientes, pero por eso les estoy dando la animación para que ustedes vean de qué está hablando y entre más detalle o entre mejor describan la situación y el escenario en el que ustedes van a proponer, mejor va a estar hecho. Vamos a empezar. Les voy a contar la historia, por cierto, vamos a apoyarnos también en audio, de Francisco. Francisco es un hombre de familia, una familia de dos integrantes, dos hijos, su esposa, una joven adolescente y un niño, que tiene una vida común, un trabajo de oficina, como muchos de nosotros. Sin embargo, un día, antes de una exposición muy importante, su hija por accidente rompe la maqueta en la que ha venido trabajando durante más de 3 meses. Ese trabajo que va a presentar ante los clientes que son internacionales y que era un evento casi anual. En ese momento él pierde el trabajo de ese tiempo y no tiene muchas opciones. Por lo tanto, te pregunto, Pedro, en este escenario, ¿cómo actuarías y cómo narrarías las circunstancias de Francisco? Vengo a decirte que tenemos dos opciones. O ponemos a trabajar al equipo completo en realizar la maqueta para llegar a tiempo con nuestro cliente tan importante, o dejamos perder al cliente. Las cosas ya pasaron. Tristemente, ya la maqueta está rota y después de que trabajé 3 meses completos trabajando en esa maqueta, día y noche, créame que siento lo que se siente, que sé lo que se siente en un trabajo de 3 meses de trabajo. La opción más fácil para usted sería correr, pero no lo va a hacer porque tenemos que sacar este trabajo adelante. Y es por eso que vengo el día de hoy. Vengo para que me ayude con la mano de obra, con personas capacitadas que puedan hacer este trabajo, que si a lo mejor yo me tardé 3 meses,
que la podamos hacer en 2, en 1 o en una semana que nos queda para presentar la maqueta al cliente. Creo. Perdimos a Kevin, ¿verdad? Perdimos a Kevin. Sí. ¿Me Bueno, escuchas, Kevin? casi lograba el cierre Kevin. Solo le faltó ese pequeño segundos para llegar al cierre. Pero me gustó mucho cómo dio continuidad a la historia. Sí, Kevin, te perdimos los últimos segundos. Okay. Y parece que tu conexión está un poco inestable. Voy a continuar. Adelante. Antes de seguir con la historia, Verónica, tú que eres nuestra invitada, ya que viste la dinámica, ¿te gustaría participar en alguna de estas preguntas? Sí. Excelente, gracias, Verónica. Decía, me gustó la dinámica, la respuesta de Kevin. Y entonces Francisco pidió recursos para poder lo antes posible sacar este proyecto. Y el jefe, no teniendo muchas alternativas, accedió. Por lo tanto, y después del éxito que tuvo esta presentación en la que sí pudieron terminar su proyecto, sí le mostraron al cliente, Francisco tuvo un ascenso. Pero no nada más fue un ascenso, sino que incluso se fue a otro país por el trabajo. Durante este proceso de muchos cambios, Francisco tuvo que hacer un viaje con toda su familia. Podemos ver que uno de esos cambios fue, obviamente, el viaje. Durante este viaje tuvo una situación un poco diferente. Él estaba esperando con su familia y de repente algún extraño se acercó al bolso de un anciano que se encontraba en la sala de espera. Francisco, muy extrañado, dado que no hubo ninguna comunicación, no sabía qué hacer, si notificar, si decir o simplemente quedarse callado. Y en ese momento Francisco tomó la decisión. ¿Cuál fue esa decisión, Noel? Se me hace muy extraño que esta persona esté cerca del bolso del señor. Yo creo que esto no es normal, no me pinta para nada bien. Está aquí también mi familia a un lado, pero tengo que tomar una decisión y creo que lo correcto es hablar con el policía que está en la parte trasera. Policía, acérquese, por favor. ¿Qué pasa? Mire, ahí acabo de ver a esta persona que está cerca del bolso del señor y no me da buena espina. Entonces, estemos atentos o por favor esté atento porque estoy aquí a un costado de mi familia y no quisiera yo tomar ninguna acción y es preferible que lo haga usted, que puede estar más al pendiente y que tiene más medios para poder reaccionar. Excelente, Noel. Y gracias a ese llamado que hizo Francisco, se logró evitar un problema en el que estaba metiendo a esta persona. Sí, realmente había algo turbio y gracias a este llamado, Francisco evitó un gran problema al señor, el cual de forma muy agradecida le expresó sus palabras. Francisco continuó con el viaje y llegó a una ciudad de Medio Oriente, completamente diferente. Tradiciones, cosas fuera de lo común.
con las que se estaba topando. Pero casualmente nadie del trabajo lo llegó a acompañar y a ir por ellos. Ellos no conocían a nadie en la ciudad. Era una ciudad nueva, era una ciudad con un idioma diferente al que ellos podían hablar. No tenían qué hacer y en ese momento estaban pensando en la salida del aeropuerto. ¿Cuál era su alternativa? De repente alguien detiene su coche y en un lenguaje, en un inglés bastante entendible para Francisco, lo saluda. Le dice: hola hermanos, qué bonita familia, ¿necesita ayuda? Yo puedo llevarles. ¿Qué haría Francisco en esa situación, Verónica? En esa situación, Francisco pensaría, ¿qué tanto podría exponer a su familia al subirse con algún desconocido? ¿Se desconectó, Verónica? Parece que ya no la tenemos. Creo que se desconectó. Bueno, mientras se conecta, Luis, coméntanos. ¿Qué haría Francisco en esa situación? Luis Fernando. Tampoco tenemos a Luis Fernando. Ya se la estamos dejando muy fácil al siguiente orador, ya se sabe la pregunta. Bueno, te lo vamos a poner fácil entonces. Marlene, cuéntanos, ¿qué haría Francisco en esa situación? A ver, permítame. Poquito. Vamos a buscar qué me está diciendo. A ver, hable, señor. Ok. Le voy a poner que estoy buscando la calle Ok. Señor, ¿puede escuchar este mensaje? Ok, gracias por ayudarnos. Permítame. Perdón, ya estoy aquí de nuevo. Como que algo le movió a mi teléfono, perdón. Gracias. Gracias. ¿Puedo continuar o en qué se quedó? Ahorita, Perdón. en la próxima pregunta. Ok. Y después de ese momento, nos llevaron a la casa. Qué bien, esposo, que nos haya ayudado ese buen samaritano. ¿Tú crees que, no sé, como que me dio mala espina? Pero al fin de cuentas es una cuestión de adaptarnos. Aunque no estoy muy segura de estar aquí, ¿no crees? Pero bueno, en fin, hay que continuar con esta travesía y los cambios nuevos. Ojalá y que estos cambios sean positivos para nuestra vida. Gracias, Marlene. Muy bien. Francisco pudo tomar la ayuda de esta persona sin poner en riesgo a su familia. De esta manera, él pudo, con alguien que conociera la ciudad, escuchar, pero no puso en riesgo al subirlos al carro de un desconocido. Sin embargo, los características o las dificultades que estaba teniendo Francisco en un país nuevo, con cultura diferente, muy, muy diferente a la que estaba acostumbrado,
le estaba trayendo bastantes inconvenientes. En este país, pues obviamente la religión musulmana era muy conservadora, diferente a como él venía y él estaba acostumbrado. En una ocasión, en una cafetería, solo por no tener la indumentaria de la región, Francisco se vio cuestionado e incluso sintió cierta agresión a la vestimenta de su esposa, por decir que no era apropiada y que era inmoral para el lugar en donde vivía. Y se negaban a darles el servicio por esta razón. Francisco tenía que lidiar defendiendo a su esposa, pero también manteniendo un equilibrio. ¿Cómo podía salir de esta circunstancia complicada, Araceli? Buenas noches, Toastmaster. ¿Cómo podrías salir de una situación complicada cuando tu mujer de alguna manera no escuchó los puntos a seguir cuando se pidió la visa para ir a esos países? Pues lo primero que haría, primero sería solucionarlo. Entonces, lo que buscaría rápidamente en la bolsa de mano, sacar en la chalina o buscar si yo traigo una chamarra y taparla. De manera que en el momento no se lleve esto a una agresión. Y de alguna manera, pues también entender que cada cultura es diferente a la nuestra y nosotros nos tenemos que adaptar a esa cultura. Aun cuando nosotros somos turistas, es importante revisar antes cómo llevan ellos ese tipo de modalidades en cuestión de respeto en entrar a los lugares como restaurantes, cafeterías o mesitas, y es también punto de interés. Y bueno, si no lo pude revisar y no lo arreglé, te digo, para mí lo más fácil sería en ese momento darme la chamarra y taparla a ella. Para posteriormente, bueno, siempre nos cae bien un rato de compras, ¿no? Y más a la mujer, entonces buscaría un rato, un espacio libre para irme a comprar algunas cosas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Y por otro lado, también pediría disculpas al restaurante, porque si era responsabilidad mía, bueno, presentarme adecuadamente al lugar al que estoy. Por ahí dicen que hagamos lo que bueno, vamos, ¿no? Algo así dice el dicho. Entonces, esa sería la forma de poderlo solucionar. Muchas gracias. Excelente, gracias, Araceli. Al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Y sí es una muy buena estrategia para poder convivir en una sociedad y en una cultura muy diferente. Y de esa manera, Francisco pudo evitar algún conflicto mayor. Sin embargo, eran muchas las dificultades que estaba teniendo. Imagínense ustedes, por ejemplo, sus hijos, un lugar en donde era el diferente, era el que hablaba en un lenguaje que nadie entendía, en el que los niños pueden ser muy crueles y simplemente no lograba socializar. Entonces, el hijo de Francisco necesitaba un mensaje, un consuelo, una palabra de aliento por parte de su madre. ¿Qué dirías entonces a tu hijo en esta situación, Verónica? Pues trataría de, pensaría como mamá, ¿no? Lo difícil que es para él el estarse adaptando a tantos cambios, una nueva ciudad, nuevas personas con las que pueda convivir. Yo creo que le diría, hijo, pues trata de hacer solo un amigo, ¿no? Trata de acercarte a una persona, sea amable con él, o incluso puedes tener un gesto amable donde le puedes llevar algún obsequio para que empieces a socializar con él, y ya teniendo al menos un amigo, pues ya con él se te va a ir haciendo como más fácil tener relación con los demás alumnos. Gracias, Verónica.
Y en esos momentos son muy importantes la compañía y el consuelo y los consejos de los padres para que puedan sobresalir en esos cambios, en esas situaciones tan diferentes. Pero la suma de todos estos inconvenientes estaba causando en el seno familiar de Francisco varios conflictos. Él tenía que hablar con su familia, con su esposa, y dar un mensaje, dar una plan de acción. ¿Qué podía hacer en esos momentos? ¿Qué decisiones había que tomar ante las circunstancias que estaban teniendo de un gran trabajo, pero muchos conflictos culturales? Alex. Esposa mía, queridos hijos, pues quiero hablar con ustedes derivado de esta situación. Considero que el reto que estamos viviendo, la situación que estamos experimentando es una situación dual, es una situación sin duda agridulce, porque por una parte nuestro trabajo y nuestra vivencia económica y financiera está teniendo un buen sentido, un buen camino. Sin embargo, no estamos viviendo algo como familia que podamos disfrutar, no estamos viviendo algo que todos tengamos en un disfrute, en alta energía. Por lo tanto, yo quiero poner a su consideración pues esta situación y saber si ustedes están dispuestos a cualquiera de las dos opciones que yo personalmente veo. Dispuestos a acoplarnos a esta cultura, a cambiar un poco lo que nosotros vivimos y lo que somos para poder adaptarnos a esta cultura nueva que sin duda pues es un reto. Sin embargo, podemos adaptarnos o de plano decidir pues regresar a casa, regresar a donde estamos, a nuestra cultura, regresar a nuestro país, a nuestro querido México que tan bello es y tan grande cultura es. Tenemos algunos retos también en nuestro país, sin embargo, yo considero que podemos tomar esa decisión y sin mayor problema. Es de sabios tomar una decisión y regresar a su lugar de origen. Por lo tanto, yo les pongo en la mesa, querida familia, que ustedes decidan si quieren seguir en esto o quieren regresar a nuestro país. Y lo que decidamos por mayoría de votos, creo que es lo que tenemos que hacer. Yo como líder de esta familia me apoyo y me inclino más para poder regresar a nuestro querido México, bendito México, y pues viva nuestra patria. Gracias, Alex. Estaba en un predicamento la familia de Francisco. Eran muchos elementos que tenían que tener en consideración. ¿Cuál sería el final de esta historia, David? Querida familia, pues ya que hemos votado y estamos todos conscientes de que nuestro voto va a tener una influencia y una determinación en el futuro de nuestras vidas, pues les informo que nos regresamos a México. ¿Por qué? Pues porque de allá son nuestras raíces. Aunque dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, pero los cambios son tan drásticos que a lo mejor conviene hacer más adelante. En este momento, por mayoría de votos, hemos decidido regresar. Así que pues nos va a tomar un periodo de tiempo regresar y encontrar otro trabajo o a ver si me aceptan de nuevo donde estaba trabajando, a lo mejor en otro proyecto. Pero bueno, yo les prometo que en un mes, a más tardar, ya estaremos de regreso en México y retomando pues nuestro estilo de vida que conocemos y acostumbramos. Por lo tanto, pues les pido que sean flexibles, que adopten este cambio, porque aún así el regreso es otro, implica un cambio y no creo que vaya a ser exactamente como estaba antes. Así que ese cambio debemos de adoptarlo con gusto y con felicidad, porque creemos que nuestro destino depende solo de nosotros y estamos seguros de lograr alcanzarlo juntos en familia, en armonía y con mucha felicidad. Así que nos vemos pronto volando nuevamente con mucho cuidado, cuidándonos de las maletas, que no se nos quede nada por ahí. Cerremos círculos, cierren amistades, abran
la puerta para seguir en contacto a distancia y bueno, emprendamos el regreso juntos como familia. Gracias, David. Y aprovechando que tienes la palabra, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto más tengo? ¿Qué hora es? 8:46. 20:46. Todavía nos quedan 15 minutos. Ok, gracias. Pues así, esta narrativa colaborativa tuvo un final, tuvo un desenlace, que cada uno de nosotros aportó para llevarnos a una misma historia. Dado que en la vida los cambios siempre existen, ¿consideran ustedes que esta historia tuvo el mejor cambio, el mejor final? ¿Es una familia que pudo ser resiliente a los cambios y aprovechar las mejores oportunidades? ¿Qué consejo darías en un caso o un ejemplo como este? ¿Ari? Gracias. Definitivamente siempre tenemos dos caminos y el mejor va a ser el que hagamos con mejor alegría, con más gusto y con determinación. Tal vez no sea la mejor opción regresar a México, sin embargo es lo mejor y lo que puedan necesitar en ese momento como familia. Considero que si se tomó la decisión como familia es por una conveniencia, no solo monetaria. Muchas veces es más importante la salud mental, la salud espiritual y lo que puedan y cómo puedan crecer los pequeños en un ambiente sano en donde se sientan aceptados. Si bien siempre es bueno experimentar cambios, que tal vez sea paulatino, para ellos un cambio radical de no saber el idioma, de no poder conocer antes, de no saber si era lo que estaban esperando, tal vez que hubieran tenido esa preparación, más que nada psicológica, de tener un cambio como este tipo. Mi recomendación sería que si van a hacer este tipo de cambios, que se preparen tanto, bueno, económicamente a lo mejor no, porque ahí definitivamente se supone que era por una mejora, pero sí psicológicamente, que sepan a dónde van, a lo mejor saber un poco del idioma, por lo menos conocer cómo pedir ciertas cosas, hablando de la vestimenta, saber qué sí está permitido y qué no está permitido. En efecto, también creo que al lugar donde fueras, haz lo que vieras, y para poder ser parte de esto, tienes que estar, conocer sus valores, conocer sus principios, sus tradiciones, sus creencias, para poder pertenecer a un lugar como estos. Las raíces es algo que no vamos a poder dejar, inclusive pueden hacer algo muy grande, formar algo y llevar un poquito de México y de nuestras tradiciones a otro país. Sin embargo, creo que todo esto lleva un proceso y eso es lo que yo les recomendaría, que se prepararan antes de, que lo hablaran y no tomaran una decisión tan apresurada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Grandes consejos que aprendimos y que todos colaboraron. Y a mí me queda una duda. Entre nosotros tenemos a alguien que ha pasado por un cambio así de cultura, de idioma, de comida. Cuéntanos, Arnaf, ¿cómo pudiste solucionar y cómo enfrentaste estos cambios al mudarte a una... Para estos cambios no es una veleidad, es algo que hay que tomar, algo que hay que prepararse y es algo que hay que enfrentar. Porque aquellos que sobreviven son aquellos que mejor se adaptan a los cambios. Luis, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí sigo. Ok. Entonces, para cerrar, Luis, cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor cambio en tu vida y cómo lo has enfrentado? Bueno, sin lugar a dudas, en la vida se han presentado diversos cambios, pero uno de los más drásticos fue cuando vi que mi vida estaba en riesgo. Tuve una enfermedad de repente y pensé que me iba a morir. Y realmente eso para mí significó cambio en todas las áreas de mi vida, tanto en lo espiritual, en lo material y en todos los aspectos, ¿no? Cuando ves que la vida está a punto de terminar, te replanteas realmente las decisiones que estás tomando. Eso significó un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de hacer las cosas y sobre todo en buscar una integridad, en hacer lo que pienso y realmente pensar. Tengo una total firmeza de que somos lo que pensamos.
Entonces he decidido tener un cambio en mi forma de pensar, en la forma como veo las cosas y sobre todo que se vea reflejado en unas acciones. Tiene que ser congruente. Si yo quiero hacer cosas positivas, pues tengo que alimentarme pues, de cosas positivas. Ese es un cambio fundamental, sobre todo en la mente. El que lo que yo antes creía que era bueno, al cambiar con libros, hacer lecturas, me di cuenta pues que no era tan bueno. Por un ejemplo, te puedo comentar la forma en que yo veía la vida económica. Yo luchaba por siempre he estado luchando por una estabilidad económica y yo pensaba que eso era lo primordial en la vida. Y al pasar que mi vida estuvo en peligro, pues me di cuenta que no era lo más importante. Hay cosas más importantes, no todo es dinero, más sin embargo, todo se maneja a través del dinero, pero el dinero es un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces, eso me dio una perspectiva de ver las cosas totalmente de una manera diferente. Disfruto tanto en la escasez como en la abundancia. Disfruto ahora las alegrías, cosas muy pequeñas que antes para mí eran insignificantes. Valoro la amistad. Antes no valoraba pequeños detalles y hoy en día me conformo con una muestra de amistad, con una muestra de afecto. Eso para mí tiene mucho valor. Otro cambio significativo fue la partida de mi madre, pues cuando falleció, pues hay un antes y un después que muere tu madre. Eso a mí significó algo muy importante. Me hace madurar en ciertos aspectos de la vida y comprendo el dolor humano. Entiendo que en esta vida no solamente venimos a disfrutar, no venimos a ser felices, sino que venimos a aprender del sufrimiento y también sobrellevarlo. Eso nos hace más humanos. Así es todo. Gracias, Luis. Excelente mensaje y la verdad es que muy buenas historias y anécdotas que nos contaste. Pues así es como enfrentamos los cambios y así es como estos nos ayudan a crecer. Espero que el cambio de esta dinámica les haya gustado y por mi parte eso es todo en esta participación. Toastmaster.